Señor Sierra, felicitarle por la inestimable contribución que la totalidad del equipo científico hizo en el periodo de pandemia y que permitió además que esta discurriera en Canarias pues con menos severidad que en otras comunidades y que la población además entendiera la necesidad de cumplir las normas. Ya han comparecido en esta comisión pues tres, creo, cuatro, pero me parece que tres de las personas que conformaban ese comité científico, y yo lo que me gustaría es que nos resumiera en la medida de lo posible qué es lo que aportaba cada uno de los miembros de ese comité científico al conjunto del comité y al asesoramiento que le daban pues al gobierno de Canarias, a quien tenía que tomar las decisiones respecto a lo que había que hacer en el día a día para atajar o para controlar o para paliar la pandemia en la que nos estamos enfrentando. Ya he dicho, este ha sido un virus que nos sorprendió más que en otras pandemias, con una capacidad tremenda de transmisión y de virulencia, de agresividad. La cifra de muertos, y es posible que sea mayor, pero no por manipulación, sino porque el virus iba más rápido a veces que el recurso sanitario. La verdad es que es un virus que nos ha sorprendido y que nos hizo trabajar mucho, porque claro, nosotros, y no está usted, yo soy especialista en microbiología, es decir, los virus, la secuenciación que oyen ustedes hablar es básico para saber dónde están los antígenos que van a provocar respuesta inmunitaria, qué nivel de respuesta inmunitaria, cómo mantendré en la vacunación las pautas de vacunación, cómo las técnicas de diagnóstico, de biología molecular o de test de antígenos o de otras. Es decir, teníamos que abordar todos los días y, según el tema, la presión. En algunos momentos fue la presión tremenda que teníamos en las unidades de cuidados intensivos, que creó un problema. Por eso digo que lo que hay que tener, y nosotros abordábamos todos estos temas desde el punto de vista científico, había 2 miembros en el comité de expertos, que éramos 6, del gobierno, y de acuerdo con eso tratamos sin que existieran discrepancias con los miembros del gobierno. En base a lo que he comentado ahora y en base a lo último que le comentó al señor Enseñat respecto al aprendizaje que hay que hacer para otras situaciones iguales, porque ni esta va a ser la última pandemia o este no va a ser el último virus con el que nos topemos, y no sabemos cómo van a ser los demás, si más virulentos, más contagiosos, lo normal es que los más contagiosos produzcan menos muertes y sean los que menos se propagan los que más muertes produzcan. Pero bueno, en cualquier caso hay una cuestión. O sea, el gran problema que se produjo, aparte de no saber el virus, no saber cuál era la razón del virus, no saber ni siquiera de qué manera se transmitía o con qué velocidad se transmitía, era el problema de la falta de material de protección, o sea, de material de EPI, de mascarilla y vamos, de todo lo, incluso de respiradores. La cuestión es, o sea, de hecho, al parecer todavía hay almacenado material que ha caducado. Tener un contingente en cualquier sitio, pero vamos, en Canarias en particular, tener un contingente como el que nos hizo falta para los momentos de COVID, con conocimiento de que no se produce, o sea, de que no hay producción en Canarias y en España, muy poca, de ese material, a ver, tomando la parte, la sanitaria, por no sé, pero la económica, o sea, la reposición de ese contingente en esas cantidades que es necesario, que no se consumen de forma habitual, ¿usted cree en cualquier caso que es necesario, cueste lo que cueste? O sea, porque económicamente, desde luego, no compensa, pero sí a nivel de salud, y yo quiero que me dé su opinión, que sea como sea, deberíamos tener esos stocks previstos permanentemente. Sí, pero hay que tener en cuenta, ahora hemos tenido
una pandemia por un virus que persiste y que llevaban antecesores suyos décadas, y que se transmite básicamente por vía respiratoria, pero es que el virus que produzca la próxima pandemia puede ser de otro tipo de transmisión. El ébola, que estuvimos muy pendientes y que afortunadamente tiene una transmisión difícil, más íntima, es decir, no necesita los mismos recursos que necesita. Con lo cual, ahora eso sí, evidentemente las infecciones de vías respiratorias, y la gripe nos lo ha demostrado sistemáticamente, porque era la que más pandemias ha organizado, también se transmiten por vía respiratoria. Con lo cual hay que tener prudentemente, pero hay que tener reservas que no nos sorprendan como nos sorprendió. Pero digo, la sorpresa fue de la capacidad que tuvo ese virus en transmitirse y en matar y enfermar. Y eso que tenemos ahora un desarrollo científico que permite identificar el virus como permitió, identificar dentro de la secuencia los antígenos, la virulencia, es decir, que hemos podido reaccionar con una capacidad que hace unos años. Hay que tener, pero con prudencia, porque lo que no sabemos es quién va a organizar. Normalmente son virus, pero hemos tenido pandemias por cólera, que es una bacteria. Evidentemente manejamos hoy día mejor las bacterias que los virus, pero hay que tener preparado, pero saber que un virus puede, y cogen esa vía normalmente animal de virus del mismo género que humanos, pero que no, y a través de animales se adaptan al hombre y nos sorprenden, y no sabemos. Por eso China, que tiene 1.400 millones y una cantidad de aves y de otros, ha sido el origen de muchas pandemias. Pero hay que estar, pero sabiendo que nos puede sorprender. Sí, pero claro, lo que pasa es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que bueno, el COVID, el SARS-CoV-2, era un virus que se transmitía pues, por vía aérea, como la gripe, más contagioso y más mortal, más letal por lo menos en su primera fase, que la gripe, pero el próximo no sabemos cuál va a ser, o sea que difícilmente creo que podamos estar prevenidos para lo que venga. O sea, ahora tú dices, bueno, tienes reserva de todo aquello que conocimos o que fuimos conociendo que era necesario pues para evitar o impedir la propagación, el contagio con el SARS-CoV-2, pero si el que viene ahora el contagio, o sea, quiero decir que estamos permanentemente, o podemos estar permanentemente en esa forma de no podemos estar prevenidos porque no sabemos lo que va a venir, porque no sabemos el tipo de virus, en el caso que sea virus, que va a venir, con lo cual, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo te preparas o cómo estás prevenido? No es fácil porque tenemos más de 200 virus respiratorios. Fíjese el volumen de virus respiratorios y lo que nos puede venir. Solo los rinovirus son más de 90. Y los coronavirus eran cuatro variantes que no ocasionaron letalidad, eran suaves, pero apareció, que trascendió poco, el SARS, que es otro coronavirus, y el MERS, otro con alta mortalidad, pero sin embargo carecían de poderes de transmisión. Con lo cual quiero decir que preparémonos, pero nos pueden sorprender. Y la siguiente pregunta es, ¿entiende usted en aquella situación, en la situación en la que estábamos, totalmente inédita para por lo menos los que estamos vivos en estos momentos, que el gobierno actuó con diligencia para el objeto principal, que era salvar vidas? Hombre, lo de salvar vidas era el objetivo primordial y por eso tuvimos momentos duros cuando muchos de esos pacientes que necesitaban UCIs, las UCIs llegaron a estar muy ocupadas, no tenía y hubo que habilitar. Y entonces esa es otra cosa que hay que tener preparada. Ante una pandemia
debemos saber qué capacidad tenemos, no de hacer ahora más camas de UCI, sino de poder transformar y acelerar el incremento de las camas. Pero el objetivo es salvar. La vacuna ha salvado muchas y las medidas han salvado, pero ha sido una pandemia muy dura, muy dura. Sí, sí, no, durísima. Lo que sí que es cierto es que a efectos de fallecidos, o sea, a efectos de número de vidas perdidas, en Canarias, pues bueno, fue mejor, o sea, se gestionó en ese aspecto mejor. Es verdad que somos islas, las podíamos cerrar, pero desde luego los resultados de la pandemia en Canarias, el número de fallecimientos y de contagios, pero de fallecimientos de todos, fue mucho menor que en el resto de España, incluida Baleares. Sí, vamos a ver. Canarias fue la comunidad con menos mortalidad y la única de dos, a distancia a la otra, en que en ese periodo aumentó la esperanza de vida. Quiere decir que los muertos por un lado disminuían el número, pero España perdió en esperanza de vida porque aunque tenía preferencia por edades elevadas, arrasó con todas las edades. Con lo cual, quiero decir, bueno, eso es una buena, lo que pasa es que no puede inspirar confianza y que tenemos que estar preparados y también estudiar bien el tema de personal sanitario y de UCIs, cómo prepararnos si viene una pandemia, porque fue crítica la situación con enfermos de unidades de cuidados intensivos. ¿Y el comité científico tuvo en algún momento capacidad ejecutiva? No, ninguna. Era un comité asesor científico que lo único que hacíamos es contribuir al conocimiento que teníamos fuertes de información científicas de todos los muchos puntos que había que estudiar con esta enfermedad. De todo. ¿Y a esas reuniones del comité científico solo asistían los 5 o 6 miembros designados, o también asistían otros expertos para dar su visión sobre cada uno de los asuntos que en esas reuniones que tenía el comité científico se debatían? Hubo, y sobre todo al principio, en los momentos intensos, nosotros éramos 6, 4 del comité de expertos y 2 que eran el director del servicio y Istúriz. Pero en algunas ocasiones se citó por videoconferencia a expertos para mejorar la información. O sea que sí, expertos del sistema asistencial aquí o de la península para profundizar en algún tema. Con lo cual, es decir, aparte de los 4 más 2, 6, sobre todo en la fase de alarma, tuvimos participación de especialistas de Canarias e incluso algunos de la península. ¿Y en algún momento el comité de científicos, o la totalidad de los 6 miembros, o algunos, o parte, se reunía o tenía reuniones periódicas, vamos a decir de alguna manera, con el comité de gestión de la pandemia? Yo ni sabía que existía comité de gestión. No sé si es fallo mío, pero no tenía. Pero que yo sepa, no puedo hablar en nombre, a mí desde luego no me ha llegado que ninguno de los miembros de los 4 del comité de expertos, no de la administración sanitaria, acudieran al comité de gestión. Yo no le he oído las intervenciones de los compañeros, de los diputados que me antecedieron en la palabra, porque me incorporé tarde y no sé si se lo han preguntado, pero bueno, le pregunto si llegaron al comité científico o alguno de los miembros que conformaban ese comité científico ofertas de empresas para la adquisición del material necesario que se estaba buscando por tierra, mar y aire en aquel momento, porque teníamos ausencia de ellos, o sea, absoluta necesidad y de la misma forma absoluta carencia. Lo que teníamos claro
es el caos que había y la falta de material sanitario, pero ni rozamos ni siquiera la información. Quiero decir que nosotros no tuvimos nada que ver, como es lógico, con, digamos, la gestión de material sanitario. Muchas gracias.